Tengan ustedes muy buenas tardes. Estimados amigos de organizaciones, instituciones y empresas socias de la Fundación Omar Dengo, docentes y estudiantes, miembros de la prensa, miembros de la Junta Administrativa y de la Asamblea de Miembros Fundadores de la Fundación Omar Dengo, colaboradores de la Fundación y del Programa Nacional de Informática Educativa, Ministerio de Educación Pública, Fundación Omar Dengo. Señoras y señores, en nombre de la Fundación Omar Dengo les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañen en nuestra conferencia anual 2019 titulada Democratizando Tecnologías Transparentes, con la participación del señor José Gómez Márquez. Al finalizar la intervención del conferencista, tendremos un espacio de preguntas, por lo que les solicitamos que en el transcurso de su presentación anoten sus preguntas en el papel que les facilitamos en la entrada. ¿Recuerdan? Papel como este. Si necesitan más, van a haber colaboradores de la Fundación que se los pueden proporcionar. Las preguntas serán recogidas por los colaboradores de la Fundación y las utilizaremos durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la actividad. A continuación, escucharemos palabras de bienvenida de la doctora Leda Muñoz, directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo. Doña Leda. Muy buenas tardes, señores miembros de la Junta Directiva de la Fundación Omar Dengo, señores miembros fundadores y miembros honorarios de la Fundación, autoridades técnicas del Ministerio de Educación Pública, representantes de instituciones y organizaciones con las que trabajamos cotidianamente, apoyando a lo largo y ancho del país a las nuevas generaciones. Un saludo especial a los colegas y profesionales que nos visitan, colaboradores de la Fundación y amigos y amigas. Para nosotros es un placer contar con su valiosa presencia en una nueva edición de la conferencia anual. Un espacio que por más de 20 años hemos contenido e impulsado en aras de continuar nutriéndonos de las nuevas tendencias, perspectivas y conocimientos de visionarios, expertos y profesionales que nos han visitado año con año para compartir el trabajo que han venido desarrollando en diferentes partes del mundo. Hemos sido afortunados de conocerlos personalmente, de compartir con ellos sus vivencias y experiencias y de aprender de su trabajo en distintas áreas del saber, todas ellas vinculadas con usos educativos de la tecnología y el desarrollo de capacidades de las personas, que son los ejes fundamentales de nuestro trabajo en la Fundación. Ellos nos han permitido conocer no solo sus logros, sino también sus obstáculos e inconvenientes, sus frustraciones, las aspiraciones que los han motivado y los objetivos que aún tienen pendientes de cumplir. Así, cada uno de nuestros invitados a lo largo de los años, desde este escenario, ha contribuido a enriquecer nuestro trabajo y la manera de entender el mundo que nos rodea, el futuro que se va perfilando en el horizonte y el papel de la educación y de las tecnologías en ese futuro que galopa. Ese mundo nuevo, permeado de robots, de inteligencia artificial, de realidades aumentadas, de máquinas que aprenden, ese nuevo mundo apela más que nunca a elementos que distinguen al ser humano, como son la creatividad y la empatía. Nuestro invitado especial de esta conferencia anual es alguien que ha logrado combinar la creatividad, el análisis riguroso del método científico y la sensibilidad hacia las necesidades de las personas y de las comunidades. Genera soluciones eficientes y asequibles a problemas reales que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Apoyándose en las tecnologías digitales, poniéndolas al servicio de las personas y mejor aún, llevándolas al alcance de ellas para que puedan ellas crear sus propias soluciones. Es un placer para mí presentar al doctor José Gómez Márquez y recibir en la Fundación un talento centroamericano reconocido y apreciado en el ámbito internacional. José Gómez Márquez es un joven investigador hondureño
que viajó a Estados Unidos a sus 21 años con el objetivo de formarse como ingeniero. Su trabajo y su esfuerzo, aunado a la pasión que desde niño le impulsó a explorar y crear cosas nuevas a partir de accesorios existentes a su alrededor, despertó el interés del MIT, que lo nombra codirector del Laboratorio de Tecnologías Médicas con el nombre de Little Devices, que en español sería algo como pequeños dispositivos. Desde ese centro de investigación, José lidera un equipo de investigadores y de innovadores que trabaja diariamente desarrollando instrumental sencillo y de bajo costo que en algunos casos cumple con la misma funcionalidad que equipos mucho más sofisticados y en otros casos más bien abre nuevas formas de hacer las cosas e incluso nuevas cosas por hacer. Es un laboratorio, en su laboratorio cualquier objeto, incluso un juguete, puede ser transformado. De esta forma es posible encontrar una vacuna inhalada, cintas de detección de virus elaboradas con filtros de un coffee maker, vaporizadores que no utilizan red eléctrica o un bastón aéreo para ciegos. Este admirable trabajo en el desarrollo de tecnologías innovadoras y útiles que se encuentran al alcance de todos le ha permitido a José obtener en 3 ocasiones el premio humanitario del año otorgado por Technology Review del MIT. Un trabajo que no solo se circunscribe al que desarrolla en su laboratorio, sino que va más allá. Él es también coinventor de las plataformas Medikit y Ampli, una serie de bloques de construcción de diseño que permiten, por ejemplo, a doctores y enfermeras crear sus propias tecnologías médicas. Ha mantenido una participación activa en el grupo de trabajo de ciencia contra la pobreza de la Unión Europea y participó como asesor en el Consejo sobre Ciencia y Tecnología del presidente Obama. Adicionalmente, dirige recientemente los proyectos OpenDX y Maker Health Canarias con la promoción de tecnologías de bajo costo con el apoyo de la Unión Europea. José parte de una premisa que compartimos en la Fundación y que inspira nuestras propias propuestas educativas. Cuando realmente conocemos y comprendemos cómo funciona la tecnología, cualquier persona puede adaptarla para desarrollar herramientas novedosas que permitan resolver sus necesidades o darle forma a sus ideas y proyectos en cualquier campo de su interés. Hoy, en esta conferencia que él ha titulado Democratizando Tecnologías Transparentes, nos hablará precisamente de todo esto. Sin más preámbulo, invito a José al podio, te doy la bienvenida de nuevo, dándole las gracias por aceptar nuestra invitación a venir a la FOD, que de ahora en adelante espero que sea tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y muchas gracias a doña Leda, a Eduardo, a la Fundación. Nunca había venido a Costa Rica. Tomó un poquito más de lo que hubiera esperado, pero como todo el mundo nos había dicho en Honduras, o sea, nos habían dicho y nos habían dicho y nos habían dicho, es un país encantador y envidiable y realmente es un ejemplo para el resto del área centroamericana y ciertamente el continente. Voy a hablarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y cómo lo hacemos, con el fin de que podamos apreciar un poquito más lo importante de entender cómo se hacen las cosas, no porque todo el mundo la va a hacer, pero para que podamos tener una mejor conversación sobre el valor agregado de la tecnología y a veces las cosas que puede hacer la tecnología que quizás no son tan buenas. Cuando pensamos en tecnología médica, eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Muchas veces tenemos una idea, particularmente en biomedicina estos últimos años, que involucra una cantidad de ingenieros biomédicos, una cantidad de científicos y una relación especial con médicos que involucran que vayamos a los hospitales, que los entrevistemos, que pongamos atención, que cuadremos las especificaciones del problema para luego volver a un lugar como MIT o otro lugar de ciencia o una compañía de desarrollo
y nosotros les propongamos soluciones que puedan mejorar las condiciones de la medicina. Y esa es una labor, yo diría, ideal. Desafortunadamente, eso es una ficción. La realidad es que la medicina ya nos ganó. Los médicos, las enfermeras, el personal técnico de apoyo del hospital, cuando uno se mete a cualquier hospital del mundo, ya están solucionando todas las cosas y están inventando aparatos, y esos aparatos han cambiado la medicina como la practicamos hoy. En 1953 se creó la máquina de bypass, que básicamente es una máquina de corazón y pulmón para la gente que tiene una de estas intervenciones quirúrgicas, donde sacamos la sangre del pulmón y del corazón y la metemos en un lugar para que esa persona no se muera durante la cirugía. Y esta máquina la creó un médico, John Haitian Gibbons, y ese médico le mandó los planos a otros doctores para que la pudieran seguir haciendo. Y sí, a lo largo de los años eventualmente se comercializó por una compañía, por varias compañías, pero la semilla de esa idea y el prototipo inicial de esa idea se hizo por alguien que no le pertenecía esa actividad. A él le pertenecía curar a sus pacientes, no diseñar cosas. Pero esa persona tenía no solamente la idea, no solamente no tenía permiso, pero hizo la pregunta y, lo más importante, hizo el prototipo. Hace 40 años, hace 50 años, un poquito más, en los años 40, cuando uno iba a una farmacia, le hacían la medicina en el momento. ¿Ya? El 70% de las medicinas se hacían así, con un cosito para moler los ingredientes, y salía uno con una bolsita, ¿verdad? Este es Michael DeBakey, uno de los cirujanos de corazón más famosos del mundo en Houston, y él empezó a hacer sus válvulas de corazón usando la máquina de coser de su señora, y esas válvulas se convirtieron en el estándar que usamos hoy y eventualmente evolucionaron. Y este es Andreas Grünzig, un cirujano alemán de Alemania del Este en aquel tiempo, que se había radicado en Suiza y pertenecía a un área que se llamaba cirugía intervencionista. O sea, él lo que quería hacer era usar catéteres de balón que en aquel momento se habían usado para varices de las piernas, y él lo quería usar en el corazón de una persona y para abrir una arteria, por ejemplo, que se ha bloqueado. Y el caso del doctor Grünzig es interesante porque él, como muchas de estas personas alrededor de los hospitales del mundo, no pertenecía al club. A pesar de que Suiza tiene de las mejores escuelas de ingeniería del mundo, no tiene carencia financiera, tiene una industria de dinero fundamentalmente. Dr. Grünzig básicamente era un cirujano que el puesto de él era ir a cuidar a los pacientes y ya estuvo. No pertenecía a un centro de investigación, no tenía ese tipo de afiliación. Entonces, de las 11 de la noche a las 3 de la mañana, después del trabajo, él regresaba a su apartamento y él básicamente hackeaba y convirtió su cocina en un mini laboratorio, y con la ayuda de sus pacientes, y como ven es una cocina, es una foto de uno de los asistentes de él, María Schlumpf, y ahí están los imanes de la pizza, me imagino yo, ¿verdad? No era algo como que convertimos la cocina en un centro de desarrollo de medicina, era la cocina porque eso es lo que él tenía. Y ahí hizo los prototipos de este tipo de balón, y después de muchas pruebas pidió permiso para que lo pudieran usar en un paciente que si no estaba totalmente desahuciado, y el paciente vivió inclusive más años que el mismo doctor Grünzig. Y publicó sus resultados, los llevó a Estados Unidos y cambió el mundo de cardiología como lo vemos hoy. Y hoy esto es una intervención de todos los días que a veces ni siquiera, quizás una hospitalización de monitoreo de un día.
Las pruebas de embarazo, algo que nosotros trabajamos un poco en diagnósticos, las pruebas de embarazo que ustedes pueden comprar hoy en una farmacia sin ninguna receta de cocina, se diseñaron por una señora que se llama Margaret Crane en 1969, vive todavía en Manhattan, y ella trabajaba en una compañía farmacéutica en aquel momento, pero trabajaba en el departamento de diseño gráfico. Y cuando estaban haciendo diferentes exploraciones para ver cómo podían meterse en el negocio de laboratorios, no de diagnósticos, de laboratorios, para suministrarle reactivos a laboratorios, por ejemplo, para que hicieran las pruebas de embarazo, a ella se le ocurrió que esos reactivos podían guardarse de una manera y que una mujer se lo podría hacer en la privacidad de su casa. Y le dijeron que estaba loca, ¿verdad? Que volviera a hacer los dibujitos, que eso no le competía a ella. Pero Margaret insistió, y no solamente insistió, hizo el prototipo, hizo la prueba, volvió, y así tenemos la primera prueba de embarazo en casa en la industria. Y fue el producto más exitoso de esa compañía, y a Margaret le fue muy bien porque la pusieron como beneficiaria. Pero de nuevo, es un patrón que hemos estado viendo en que es una persona que no tenía permiso para hacerlo, no le competía, sí tenía una idea y persiguió un experimento. Entonces nosotros trabajamos mucho en ver en qué otras personas persiguen experimentos. Uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio se llama Maker Nurse, y este está basado en que a lo largo del siglo XX habían enfermeras que tenían hasta una revista. Muchos de ustedes quizás conocen la revista Make Magazine para gente que le gusta hacer cositas y con máquinas de 3D y ese tipo de cosas. Pues ellas tenían su propia revista en 1904. Y básicamente escribían mini artículos de una columna y decían, pues yo hice esto. Y ya mandaban los planos, que en 1904 mandar un plano, consideren que no era tan fácil como hoy, que cualquier cosa imprime. Y intercambiaban ideas y hacían todo tipo de cosas motivadas por el cuidado de los pacientes. Y ahí pueden ver algunos ejemplos. Hacían evacuadores para niños recién nacidos por si había un fuego, hacían bolsas de suero codificadas con colores, máquinas para esterilizar instrumentos, sin el apoyo que tenemos hoy de maquinaria digital, talleres, escuelas de ingeniería al lado que quizás nos echan a mano. Estaban haciéndolo de nuevo motivadas por sus pacientes, no motivadas por otra cosa. Y eso, y seguimos ese trabajo, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que empezamos a hacer el análisis de todas esas publicaciones y vimos que a lo largo del siglo XX hubo un auge y de diferentes olas de influencia de estas enfermeras que hacían cosas. Y como pueden ver, habían los años dorados, donde hacían bastantes cosas, pero ya por los 70s, y principalmente al hacer un segundo análisis en el 52, aunque la cantidad de invenciones incrementó, la calidad de cosas cayó. Y eso se debe a que por lo menos una de las teorías que tenemos, en el 52 nació la revista científica Nursing Research. Y en el campo de enfermería, en ese momento, fue cuando a las enfermeras se les dijo, eso de estar haciendo cositas con las manos, eso ya no les compete si ustedes quieren salir adelante profesionalmente. Tenemos que aspirar a un nivel intelectual mayor. Y para nosotros fue una pena porque toda esa creatividad se cayó. Ya en los 60 ya no estaban, ya en los 60s y 70s, aunque seguían los artículos, cuando los analizamos vimos que lo que estaban haciendo era revisando productos comerciales, intercambiando, yo encontré esto que tal y tal compañía vende. Ya no era esa creatividad autóctona que tenían al principio del siglo XX. Y al mismo tiempo, Michael DeBakey, Andreas Grunsig y todos estos otros doctores seguían haciendo cosas con las manos y crearon un legado intelectual muy fuerte.
publicamos esto y nos hicimos la pregunta, ¿qué pasó entonces con las enfermeras? O sea, ¿dejaron de hacerlo totalmente o pasó otra cosa? Y una de las cosas que encontramos es que lo seguían haciendo. Y esto, una de las cosas que estamos más orgullosas en el laboratorio, es que todo este trabajo de enfermería y análisis de innovación en el ámbito de salud americano se basa en nuestra experiencia en Nicaragua y en Centroamérica. En Nicaragua nosotros estábamos con un proyecto apoyado por el BID en aquel tiempo, me acuerdo, y la misión era encontrar a Andreas Grunzig en Nicaragua, porque hay una teoría que se llama Lead User Research, que la idea es que un 20% de los usuarios realmente son los innovadores. Un 20% de los usuarios compran el carro y lo modifican. Un 20% de los usuarios compran la computadora y no se quedan cómodas con las especificaciones de la computadora, sino que la cambian, ¿verdad? Un 20% lee la receta en el internet y la cambia de alguna manera y la mejora. Y el resto y se corren esas innovaciones y no salen de un estudio de diseño o una compañía de ingeniería. Y entonces yo tenía esta idea de ir a buscar, pues deben haber algunos MacGyver en Nicaragua, y encontrarlos. Y me acuerdo que llegamos a Nicaragua, estuvimos trabajando 3 años básicamente en el país, no seguidos, pero íbamos y veníamos. Y encontramos como 2 doctores interesantes, ahí medio excéntricos. Pero no encontramos a Andreas Grunzig y era mi primer trabajo de investigación y no sabíamos si, no sé, estábamos viendo los números, yo andaba con el librito de Eric Van Hippel, así como la Biblia, leyendo el capítulo 2, dice que tal y tal cosa, que tenemos que buscarlo de esta, y nada. Y realmente fue un poquito desalentador porque teníamos toda una idea de darles tecnologías para lo que hacemos hoy, pero en eso empezamos a notar que habían artefactos en los hospitales que evidentemente estaban hechos a mano y evidentemente no eran productos comerciales y estaban regados por todo el hospital. Y hospital que fuéramos, a veces era interesante porque veíamos el mismo artefacto hecho a mano en este hospital y en el otro hospital y a lo largo del tiempo nos empezamos a preguntar, bueno, entonces estas cosas, ¿quién las hace? ¿Las saldría mantenimiento? ¿Las hace las compañías que vienen a vender? Y lo que nos encontramos es que lo que los hacían las enfermeras. Y las hacían silenciosamente, de nuevo, para cuidar a sus pacientes y no le contaban a nadie. Y eso entonces empezamos a hacer así, lo que nos damos cuenta es que entonces había una red silenciosa, escondidas de innovación alrededor del país, de enfermeras que estaban solucionando, no sacaban pecho, no querían publicar sus soluciones, lo estaban haciendo motivadas de nuevo por sus pacientes. Y eso nos llamó tanto la atención que volcamos nuestras investigaciones porque entonces da preguntas muy interesantes, ¿verdad? ¿Cómo entonces se crea una red de transferencia de tecnología de Estelí hasta Ocotal y se recrea en Matagalpa cuando no hay ninguna documentación, cuando no hay ninguna conferencia científica como esta para compartir los resultados? Y estuvimos trabajando en ese país muchos años, les dimos herramientas para que pudieran mejorar sus prácticas de prototipado y un día nos llamó la fundación Robert Wood Johnson Foundation y nos dijo, y esto se podría en Estados Unidos, porque queremos hacer una competencia. Y yo me acuerdo que les dije, estaba enfadado ese día, no sé por qué, y yo les dije, no, eso no se va a poder, o sea, una competencia se va a hackear y hay un montón de cosas que no funcionarían. Entonces, básicamente se dieron la vuelta y me dijeron, bueno, si no funciona una competencia, ¿cómo lo harían ustedes? Y yo les dije, pues de la misma manera como lo hicimos en Nicaragua. Es trabajo
puerta por puerta buscando estas enfermeras alrededor del país, si es que están. Y lo que nos dimos cuenta es que esa caída pública de innovación, de producción de cositas por parte de las enfermeras americanas, no se cayó, sino que les pasó lo mismo que las nicaragüenses, se fueron debajo de la tierra. Y nuestra labor con el proyecto Merck Maker Nurse era volverlas a encontrar. Estas son unas de las enfermeras en Nicaragua, trabajando ya con nuestros dispositivos. Voy a volver a las americanas en un segundo. Y bueno, embotellamos eso y lo aplicamos al ámbito americano en algo que hoy se llama Maker Health, y voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Hay gente que siempre me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo comienzo? Y cómo podemos empezar si yo quiero hacer este tipo de cosas. No hay un curso, no hay una escuela. Una de las cosas que yo le digo a la gente es que hay que intentar. Toda esa gente que les acabo de mencionar, lo que hicieron es simplemente intentar. Y nosotros lo que hacemos bastante durante el laboratorio es intentar bastante. No siempre ganar, simplemente intentamos. Estos son el resultado de algunos de los intentos. Esta es una autoclave solar que utiliza simplemente el sol, se refleja en ese reflector y tira los rayos a esa olla de presión modificada, que eso es lo que es una autoclave, para limpiar instrumentos quirúrgicos. Esto se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a Ana Young, porque no sé si aquí vienen a hacer eso también en Costa Rica, pero en Nicaragua llegan un montón de americanos, hoy europeos y gente de otras partes, por ejemplo en Semana Santa o durante el verano, de universidades a voluntariar, ¿verdad? Y entonces en este caso estaba esta chica, Ana Young, que después se convirtió en mi esposa, pero ese es otro cuento. Yo no la conocí en esos tiempos, ella llegó hasta mucho después. Pero básicamente llegó como todos llegan, ¿verdad? Y todos nos los encontramos en el avión con las camisetas bien alegres, y lo que ellos querían hacer era fomentar el uso de las cocinas solares, de la energía solar para cocinar, ¿verdad? Y entonces se fueron a un pueblito que se llama Totogalpa, al norte de Nicaragua, cerca de la frontera de Honduras, una zona cafetalera, y ahí entonces estaban compartiendo estas técnicas de hacer estas estufas solares, como estas, aquí en la izquierda, y no sé si se puede apreciar, pero se nota que la señora como que no está tan fascinada con ¿verdad? Y es entendible, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Imagínense un casado hecho así al puro vapor, ¿verdad? Esto solamente se le ocurre a alguien que vivió en Ohio toda una vida y no sabe lo que es una carne asada de nuestros países. Entonces, claro, llega con la idea de que no, que eso simplemente lo ponemos a cocer y ya tú. A la gente no le gustaba eso. Entonces, honestamente, las cocinas solares tenían una buena función para atraer estudiantes de Ohio para que fueran a aventurarse unas semanas a Totogalpa y tomarse la foto. Ana era una de estas estudiantes. Y una de las cosas que se fijó es que en ese pueblo de Totogalpa, había una clínica, y esa clínica siempre se mantenía cerrada. Y la razón, porque es una clínica básica, ¿verdad?, de pueblo, y una de las razones mayores por qué se mantenía cerrada es que nunca tenían instrumentos, no hacían cirugías, pero nunca tenían instrumentos para revisiones para la salud femenina, porque había que esterilizarlos y después se mandaban en camión a Estelí y de regreso, y simplemente se caían esas cadenas de distribución. Entonces, más que todo, se gastaba más en la gasolina y mejor le decían a los pacientes que fueran a otra ciudad a hacerse las revisiones. Y entonces se le ocurrió a ella, empezó a averiguar cómo funcionaba el autoclave y se dio cuenta que evidentemente el autoclave es una olla de presión y ellos pueden hacer ollas de presión con rayos solares. Y ahí está Ana, ya después de unos años, trabajando con esas mismas señoras, enseñándoles cómo hacer autoclaves orales utilizando materiales locales.
Y entonces, la idea es cómo trabajamos con estas personas, no solamente entrevistarlas y que después volvamos a un laboratorio en el norte o en otra parte y volver como cuando los españoles venían a enseñarnos el hielo. Este es otro proyecto que también intentamos. Hace mucho tiempo estábamos intentando hacer vacunas por aerosol, funcionaron un poco, pero nos dimos cuenta que sacar vacunas era muy difícil burocráticamente. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta al tratar de aerosolizar cosas era que podíamos hacer nebulizadores sin electricidad, porque a la hora un nebulizador simplemente ocupa presión. Y entonces nos llenó de mucho interés esto, porque básicamente uno puede tomar una bomba de bicicleta de que puede encontrar en una ferretería, en Cinza, en Managua, por ejemplo, costaban $5 en aquel entonces. Puede comprar una boquilla en la farmacia de repuesto, se conecta y tenemos los resultados porque le metemos un rayo láser y medimos las partículas y vemos que los resultados son igual de buenos que el nebulizador comercial PARI LC, que es el de referencia que utiliza la FDA de Estados Unidos. Y bueno, lo publicamos, pero más que todo lo que nos gusta hacer es enseñarle a las otras personas cómo hacer este tipo de cosas. A veces hemos utilizado cosas como Raspberry Pi para tomar insumos normales como glucómetros y hacerlos inteligentes para que tomen esos datos y se puedan transferir a otros lados. Y de esa manera el doctor puede darle un poquito más de seguimiento. Se utilizan Legos no tanto porque hay una función de los Legos en sí que nos sirve. Sería más fácil simplemente imprimirlo en 3 dimensiones o hacer un molde y sacarlo de plástico. Usamos Legos porque esto es un proyecto en Houston, porque lo que queremos hacer es que cuando desplazamos este tipo de tecnologías, invitamos a los usuarios, en este caso son gente muy mayor con escasos recursos en la zona de Galveston, en Texas, y les damos las piezas como un rompecabezas y los invitamos a que ellos esencialmente hackeen su propio glucómetro. Y lo que ocurre cuando uno hace eso es que la persona no solamente aprecia la transparencia de una solución, porque la arma parte por parte, sino que también causa un orgullo e incrementa la adopción de esa tecnología. Los economistas han estudiado esto y se llama el efecto IKEA. En Costa Rica no creo que hay IKEA, pero quizás hay algo. ¿Quién ha armado, por ejemplo, un armario o una mesa? Por ahí, ¿verdad? Creo que ahora venden. En mi tiempo en Honduras uno compraba la mesa en la moda de París y ya estuvo. Pero ahora se arman, ¿verdad? Y te llega como un kit. Entonces, ¿quiénes han armado la mesa? Quiero ver manos un poquito, ¿verdad? O lo que sea. ¿A quiénes le ha quedado ese mueble cuando lo terminan de armar ustedes totalmente perfecto? Aquí hay una. ¿A quiénes le han quedado así como? Aquí hay unas manos, aquí en el frente, ¿verdad? ¿Cuántas personas toman ese mueble que les quedó así medio y lo desarman y lo regresan a la tienda porque no quedó bien? ¿Nunca? Sí. ¿Por qué? Porque ha pasado varias cosas. Número uno, han invertido todo este tiempo en crearlo. Y han visto cómo falla, pero también han absorbido cómo falla y se adaptan. Es algo que pasa psicológicamente y a veces en algunos momentos, seguro que ustedes han sentido eso, bueno, al terminar esa mesa, ustedes se sienten orgullosos por terminar esa mesa,
¿verdad? Y le cuentan a la suegra, mire, yo le hice la mesa, que no sé qué, ¿verdad? Mi suegro así está ahorita, ¿verdad? Porque acabamos de tener un niño y manda fotos de la cuna que hizo, que no sé qué, y gracias a Dios la está armando él porque yo no quiero, ¿verdad? Pero claro, él está muy orgulloso de armar todo ese armario y todo eso. Y ese es el efecto IKEA. Y entonces nosotros usamos esa técnica para insumos médicos, para afectar transparencia y para incrementar adopción. Y la transparencia es importante porque muchos de estos insumos, como he hablado, los vemos pero no les entendemos, ¿verdad? Nosotros desarmamos muchas cosas para ver cómo funcionan y lo que nos damos cuenta es que hay una capa de complejidad que nos ha dado este legado de ingeniería en los últimos 50 años que más bien complica, ¿verdad? Este es un oxímetro de pulso y muy pocas personas aprecian que a la hora son 2 pedacitos de todo este circuito que son los más valiosos, el sensor y la luz. El resto simplemente es un microcontrolador. Esta es una prueba de embarazo digital. No sé si podemos ver manos quienes han tomado una prueba de embarazo. Es complicado, yo sé. ¿Quiénes han comprado la digital? Aquí casi me imagino no. La análoga, que no tenía pantallita. No, la de toda la vida. Pues hay gente en Estados Unidos que compra la digital. Porque tiene digital, ha de ser, si tiene display de LED, ha de ser mejor que la análoga. Pero a la hora, todo eso que vemos ahí, no importa, porque es igualita la análoga porque lo que vale son las cintas que tienen el reactivo químico. Sin eso, todas esas baterías y esos circuitos le pueden tomar fotos a algo que no sirve. Y claro, la digital es mucho más cara. Pero no entendemos eso, simplemente nos dejamos vedar por esa proyección de complejidad. Y terminamos con una constelación de instrumentos que son cajas negras. Y las cajas negras son problemáticas. Arthur C. Clarke dijo en inglés, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Así, traducido a grosso modo, que una tecnología suficientemente madura no se puede distinguir de la magia. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? El problema es que también la magia nos da un misterio, porque no se le entiende. Y en este caso no estamos entreteniendo a un público, estamos tratando de extender el cuidado médico sin que tenga barreras económicas y de acceso. Y entonces, bastante de lo que nosotros hacemos es tratar de derrotar estas cajas negras y crear una cultura de experimentación como lo hacían estos doctores y estas enfermeras del siglo XX a principios. Y hay muchos ejemplos, sin embargo, así como lo hicieron el doctor Grunsig y otros, de estos usuarios innovadores, estos lead users, que en algún momento dicen, yo voy a derrotar esa caja negra, sea lo que sea. Y uno de mis cuentos favoritos, que no tiene nada que ver con la medicina, vaya, es un poquito saludable, aquí en Costa Rica, una de las cosas que me gusta venir a Centroamérica es que tenemos tanta fruta fresca, ¿verdad? De todos tipos. Tenemos un jugo de naranja delicioso, piñas. Pues había una compañía en California que se llamaba Juicero. Y la idea era que iban a tener jugos naturales en casa, exprimidos en casa, algo que se llama cold press. Hasta el día de hoy yo no entiendo qué es cold press. Hay una tienda al lado de la casa, al lado del yoga, y es cold press. Si alguien me puede explicar, después me explican. Pero yo entiendo que básicamente es que le sacan el jugo en el momento y sale muy puro. Pues esta compañía hizo esta máquina para sacar jugo. La máquina costaba $700, estaba conectada al internet, tenía aluminio aeroespacial, tenía unos mecanismos realmente increíbles para crear 2 toneladas de presión sobre para sacar ese jugo de manzana, que en tu vida te has tomado un jugo de manzana como esos, ¿verdad? Y
y consiguieron creo que $55 millones de inversión para sacar esta máquina, y la vendían, y la gente que la compraba, ¿verdad? Y yo cuando leí esto dije que esto es una estupidez, o sea, ¿cómo se están muriendo los niños y esta máquina $55 millones, ¿verdad? Para un jugo. Y yo sacaba el jugo así. Y un día pasó algo fabuloso. Alguien en el internet publicó un video, porque claro, las máquinas llegaban así con unas bolsas especiales, y entonces esas bolsas se exprimían y ahí salía ese jugo maravilloso. Y alguien un día abrió la bolsa, ¿verdad? Abrió la bolsa y le sacó todo y le hizo, no sé, aquí en Honduras tenemos Coca-Cola en bolsa, no sé si aquí, ustedes, claro, estamos en Costa Rica. Bueno, en Honduras, imagínense una bolsa y uno le hace así, ¿verdad? Y esto es lo que hizo esta persona. Yo tengo mis teorías cómo pasó, pudo ser un niño de 5 años que estaba jugando, ¿verdad? Pero básicamente lo que encontró esta persona es que se dio cuenta que no se ocupaba la máquina de $700 para sacar el jugo. Solo comprabas la bolsa y apretabas y salía, así como Capri Sun. Y ese se corrió, el video se hizo viral y todo el mundo empezó a hacerle así a las bolsas, ¿verdad? Que la gente que no tenía los $700 compraba las bolsas y les hacía. Y el presidente de la compañía, y todo el mundo salió en el New York Times, salió por todo, fue una historia nacional. Y en ese momento se derrotó esta caja negra de esta máquina de jugos de $700, se les cayó el modelo de negocios a la compañía. El presidente de la compañía salió en los noticieros diciendo literalmente, por favor no aprieten nuestras bolsas, ¿verdad? Ahí está, please don't squeeze our bags, búsquenlo, ahí salía. Y la compañía se fue a la bancarrota como en 30 días. Porque era una caja negra. Eso simplemente es para que vean el poder de alguien que decide enfrentar a estas cajas negras. Y es un poquito divertido, sí. Veamos algo más serio. Esto no lo hice yo, pero ese es un ejemplo que conozco a esta gente y realmente cambió el cuidado de niños con diabetes tipo 1, que es muy peligroso, como ustedes saben. Este señor se llama John Kostick y ese es el niño, creo que se llama Noah, si no me equivoco, ya se me olvida. Pero básicamente a este niño le diagnosticaron diabetes tipo 1. Con la diabetes tiene que monitorearse esto constantemente y lo que le dan es un glucómetro constante que te da mediciones como esas para monitorear, particularmente a pacientes pediátricos. El problema es que hace esto, ya creo que hace más de 4 años, en aquel momento ese glucómetro tenía el alcance de, iba a decir esto, pero este no tiene muy buen alcance, tenía el alcance de un micrófono inalámbrico de aquí a allá. Entonces lo podía ver en la casa cuando el niño andaba jugando, pero el niño se va al kinder y ya no lo podemos ver. Y John quería ver al niño cómo le iba en el kinder. Y entonces lo que él le hizo, para hacer la historia corta, es que agarró un Arduino, agarró un teléfono y básicamente, sin ni siquiera abrir el aparato, averiguó cómo escuchar las señales inalámbricas del aparato y le puso básicamente una repetidora con un teléfono. Y ya cuando lo mandas a un teléfono, puedes estar en cualquier parte del mundo y puedes ver esa señal. Y esa es la pantalla que están viendo ahí. Podía entonces ahora ver las señales inalámbricas de ese aparato que no era una solución comercial. Publicó las instrucciones muy detalladamente hasta dónde contratar un ingeniero indio en tal y tal lugar para que te pongan el servidor barato, no sé qué, en la India obviamente. Y a lo largo de los meses otra gente empezó a copiar la solución. 3,000 familias rápidamente implementaron esa misma solución y hoy ese número ha crecido mucho más.
y les ha cambiado la vida a estos niños, porque ahora ya los padres ya no se tienen que preocupar que qué está pasando si el niño se va al parque. Lo llevaron a la agencia reguladora, ¿verdad? Del FDA para ver cómo tenemos esta solución de salud. Y los oficiales del FDA dijeron, bueno, ¿quién es el oficial de la compañía? Para saber con quién estoy hablando. Y no fue John, fue otra persona, ¿verdad? Le dijo, no, aquí lo que tenemos es un grupo de Facebook. ¿Cómo hacemos? Y la FDA no podía hacer nada, porque la FDA y estos entes reguladores solo pueden regular compañías, no pueden regular una receta. Y quebró el sistema de regulación de este tipo de compañías. Pero ese es el poder cuando la gente combina tanto ese coraje contra las cajas negras y instrumentos que pueden hacer cosas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y hay un montón de movimientos. Está el movimiento de John para los de diabetes, están la gente que hace los bracitos en máquinas de 3D, está lo que hacemos con las enfermeras. Y nosotros pensamos que es un movimiento que ahí hay un montón de catedrales, ¿verdad? Y cada persona maneja el movimiento un poquito diferente. Eso es lo que nosotros hacemos ahora, una de las cosas. Ponemos laboratorios como los nuestros, con máquinas especiales para prototipado, pero las ponemos dentro del hospital, a 10 metros del cuidado del paciente, para que cuando una enfermera o un doctor vuelva a tener esa idea, simplemente se va al tercer piso. Por ejemplo, la otra semana estamos inaugurando uno en Unity Point Health en Cedar Rapids, Iowa, en el centro de Estados Unidos, para empoderar a estas personas. Y llegan y modifican cosas. Esta es una cirujana. Este es Victor Tai, un enfermero que hace prototipos de instrumentos que se parecen a los instrumentos para el cáncer, porque él es un enfermero de oncología, y que se daba cuenta que cuando llegaba un paciente pediátrico que no podía hablar, le daba pánico, porque lo metían en la máquina de oncología, de radioterapia, y claro, eso parece el rayo láser de James Bond, y el niño se desespera, y lo que tienen que hacer es que tienen que sedar al niño, que no es muy bueno. Él agarró un kit de Lego hecho para el cohete Saturno, lo modificó y hizo una réplica de la máquina de cáncer y ha reducido el número en un 70% esa sedación de pacientes pediátricos. Esta es Roxana Reina en Corpus Christi, Texas. Y Roxana lo que hace son unas vendas especiales que permiten evitar cirugías de muy alto riesgo para niños que nacen con los intestinos. Hay una condición donde los niños nacen con los intestinos fuera del abdomen. Totalmente curables, es una casi cosmética, ahora se agarran los intestinos, se meten adentro, pero estamos hablando de un niño recién nacido. Ella ha creado este protocolo porque es una enfermera de heridas, más que todo, donde básicamente deja que todo eso, utilizando las vendas que ella ha hecho, se desinflame y después lo cierran al niño casi como una cirugía cosmética y le ahorra al hospital casi $1 millón en cirugías evitadas al año. Esta es Tatiana en Brooklyn. Esta es una de mis enfermeras favoritas en Estados Unidos porque me recuerda mucho a las de Nicaragua. Y cuando la conocimos, tenía las mismas características de las nicaragüenses. No quería hablar con nosotros, no le interesaba. Ella estaba cuidando a sus pacientes. Y cuando vio que nosotros realmente siempre estábamos sinceramente curiosos, nos enseñó lo que hacía. Y ella hace estas cositas para los niños. Son unos circuitos respiratorios CPAP para niños que no pueden respirar muy bien. Y parece algo que pudiera comprar, ¿verdad? En Boston Scientific. Y la realidad es que lo que ella hace tiene un closet, y ahí me enseñó la gaveta donde tiene todos los insumos, y de partes de cosas que ella ya ha hecho una galería de cosas que se encuentran en el closet de suministro del hospital. Este es un calcetín, esto es velcro, esto es una vía respiratoria, unos ganchitos. Hace todo eso y hasta le pone hasta un chonguito para las niñas.
y lo hace en el momento. Y ha tratado a cientos de niños al año con esa misma técnica. ¿Y qué pasa? Lo mismo que les pasa entonces a los de la diabetes. No es un producto, es algo que se hace en el momento, como cuando uno le hace un yeso en el brazo. Simplemente que ahora hemos incrementado la complejidad. Estas son unas enfermeras en Iowa que aprenden Arduino para monitorear a sus instrumentos médicos. Y este es un Maker Faire que tuvimos en uno de los hospitales para celebrar todo este prototipado que estaban haciendo todo el personal clínico. Y la idea en un futuro es que de la misma manera que nos recetan un medicamento, que nos puedan recetar un prototipo. ¿Verdad? Me voy a saltar un poquito para ahorrar tiempo, pero una de las cosas que hacemos es les enseñamos a los estudiantes en MIT estas técnicas. Tenemos una clase que la dimos por 5 años y la idea era cómo le damos el poder de regreso a los pacientes a que si necesitan instrumentos inteligentes, que ellos mismos los puedan hacer y que ellos mismos sean dueños de sus propios datos. Entonces hacemos cosas como inhaladores inteligentes y los datos están ahí y son del paciente. Y si quieren una nube, se les da la nube, pero la nube es del paciente. Y les enseñamos a los pacientes a cómo hacerlos. Hemos hecho sensores para gente que tiene inflamación de los músculos. Y hace 2 años empezamos a investigar cómo se podían mejorar el acceso a espectrofotómetros. El espectrofotómetro es un instrumento que podemos encontrar en muchos laboratorios, que es como el caballito de guerra para hacer análisis clínico. Y a veces, en este caso, este era uno que estábamos haciéndole una autopsia en Estelí, en Nicaragua, porque los filtros de color para modificar las longitudes de ondas se les metía moho y hongos y se averiaban. Entonces, una de nuestras estudiantes, Kim Feng, bióloga, no una ingeniera, se puso manos a la obra y hizo el primer prototipo de un aparato que lo que utiliza simplemente es la gota, que hoy usamos una variación de ese, la gota de la misma muestra como un lente, reemplazando a un instrumento que se llama NanoDrop, que cuesta más o menos $15,000. Lo mejoramos y lo hicimos dentro de una engrapadora, simplemente porque si se fijan, aquí esta gotita necesita crearse con una bisagra que cae y se junta y después se separa como 2 milímetros para crear una gota. De la misma manera que si yo agarro agua con mis manos, y todo el mundo ha hecho esto en la piscina, ¿verdad? Y entonces podemos sostener la gotita entre los dedos. Ese es el mismo concepto. Pero las bisagras hechas a mano no funcionan muy bien. Y entonces le pedí a mis estudiantes que viéramos qué tipo de bisagras se podían encontrar en el mundo, que se pudieran encontrar en cualquier parte, que fueran baratas, y una engrapadora es difícil de ganar. Una engrapadora, la bisagra usted la puede usar miles de veces al mes y sigue funcionando. De hecho, a mí nunca se me ha averiado una engrapadora. Se avería, si se dan cuenta, se avería esta parte de aquí, ¿verdad? Se traba, pero siempre apunta al mismo lugar. Y entonces aprovechamos eso, le metimos pedacitos de electrónica, medimos las longitudes de ondas y podemos medir cosas hasta el color de nanopartículas de una manera confiable. Para cerrar, hacemos cosas con biología. Una de las cosas que nos interesa es utilizar nanopartículas de diferentes colores, acoplarlas a sensores biológicos para detectar enfermedades como el Zika, como el dengue. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que hacer estos instrumentos a nosotros nos tardó 6 meses en aprender la técnica, con gente muy, muy preparada, y no sabíamos cómo. Y después empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a detectar, por ejemplo, utilizando una prueba de dengue, podíamos usarla para detectar no el dengue, sino que el Zika, utilizando patrones de reconocimiento de colores. Pero, de nuevo, son técnicas difíciles de aprender
Y una de las cosas que queríamos es cómo podemos democratizar eso, para que no se quede la brujería solamente en MIT. Y entonces lo que hicimos es, inspirados por los bloques de electrónica, los componentes, tomamos esas pruebas normales de pruebas rápidas y las hicimos en bloques que son como Legos. Y este es el sistema Ampli que lo utilizamos hoy. Y se pueden hacer diferentes ensayos y uno los pone así como Legos. Ponemos la muestra, aquí hay una nanopartículas y aquí va a salir una reacción química que nos dice algo, ¿verdad? Entonces hemos hecho biomarcadores para el cáncer, hemos publicado, las hemos lanzado en diferentes partes del mundo. Hoy están en el Museo de Filadelfia en una exhibición de arte, no de arte, de ciencia y arte, algo así. Y hasta un niño de 5 años los puede usar. Y eso es algo que estamos ahora compartiendo aquí en Costa Rica. Y para cerrar, un proyecto que lanzamos hace poco es Open Diagnostics, que para que todas estas cosas, particularmente en diagnósticos, no se queden simplemente en las paredes de una institución, creamos un repositorio para compartirlas, para hacer kits que se puedan compartir y para crear un nuevo contrato social con las personas que más nos afectan para que podamos hacer este tipo de ciencia, particularmente diagnósticos o ensayos clínicos. Y las personas que más nos afectan es los pacientes. Si podemos tener atún que sea amigable para los delfines o podemos hacer muebles que sean de madera reciclada y podemos hacer café donde le ponemos la foto del campesino y podemos certificar que al campesino se le dio un buen precio y los niños iban a la escuela inclusive en la temporada de cosecha, nosotros consideramos que podemos hacer diagnósticos, pruebas rápidas, ensayos reactivos, donde podemos demostrar que a los pacientes que nos donaron esa sangre en ese momento, en ese brote de dengue, en ese brote de Zika, que llevaron a los niños a las clínicas porque llegaban los doctores europeos y americanos y que donaron sangre y que esa sangre se les sacó anticuerpos, se les sacó un bioespécimen que después nosotros le dimos un valor agregado, que a esas personas se les puede dar un reconocimiento y un trato mejor. Y entonces para eso comenzamos el Fair Trade Bio, para empoderar a esta gente, para que tengamos un nuevo contrato social. Y eso no lo podemos hacer solitos, tenemos que hacerlo justamente con socios locales. Y hay muchos socios locales, hay laboratorios de barrio que están interesados en esto, porque de ahí sale mucha voluntad científica y capacidad de estas técnicas. Y hoy estamos lanzando, este año hemos lanzado un proyecto apoyado por la Unión Europea para institucionalizar este tipo de técnicas en el este del África, con unos cuarteles en las Islas Canarias apoyados por la Unión Europea. Eso es lo único que tengo. A la hora de la hora, las tecnologías transparentes son importantes porque, como decía un teorista de diseño, Boris Arbatov, esto en el 1927, un objeto transparente es aquel que no esconde los rasgos de su producción. Y en salud y en educación hay tantas personas que tocan, ya sea un currículum, un medicamento, un equipo, que esconder esos rasgos de producción simplemente nos perjudican. Y si los publicamos y los compartimos al público, creo que nos darían un acceso a sanidad mucho más fuerte. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. A continuación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con el conferencista. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas utilizando los papeles que les brindamos a la entrada. Aquí hay unas colaboradoras que están ya recogiendo algunas de las preguntas y las vamos a esperar a que
a recibirlas para empezar a pasárselas a José para que él nos pueda responder algunas de las preguntas que tenemos. Yo aquí tengo la primera, José. Vamos a empezar con esta. ¿Cómo se derrotan las cajas negras en educación? ¿Qué le recomienda a los costarricenses para lograr esto? Bueno, yo educo, pero no soy pedagogo, pero opiniones como educadores todos tenemos, creo. Yo creo que crear comunidades donde se comparten mejores técnicas y donde creo que hay dos partes de esa pregunta. Hay cajas negras tecnológicas, que esas son más fáciles, ¿verdad? Si uno no le entiende al aparato, no lo use, ¿verdad? Y si no le entiende y es de código abierto, tampoco lo use, porque nada sirve de nada sirve de todas maneras, ¿verdad? Hay que entenderle y como digo yo, hay que mi mamá le pueda entender muchas veces. Esa es la parte técnica o tecnológica. Lo más difícil, creo yo, es la parte social. Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando estaba trabajando al principio en Centroamérica, es una actitud que me di cuenta cuando estábamos muy entusiasmados en capacitar a la gente. Nuestra estrategia era, bueno, vamos a capacitar y que después este otro capacite a los otros. Y entonces de esa manera multiplicamos nuestros esfuerzos. Y lo que me dijeron mis colegas es, no, es que eso aquí no se puede, porque si vos le enseñás a esta, el que ellas le enseñe a otra persona, entonces le menora el valor de su capacidad ante el mercado laboral. Y espero que en Costa Rica eso no se dé, o si se da, espero que lo podamos minimizar, porque esas son cajas negras, donde si no compartimos de manera abierta, no podemos tener un monopolio de conocimiento. Esa sería mi primera. Gracias, José. Buenas tardes. ¿Crees firmemente que en nuestras clases y en las aulas diariamente deberíamos fomentar la implementación de talleres que desarrollen todo su talento? Sí. Sí, y creo que lo más importante es saber cómo sacar ese talento, cómo esforzarse para saber que no todo el mundo tiene las mismas habilidades, no todo el mundo le interesa programar un robot de la manera tradicional. Esa es una de las cosas que descubrimos con los Firefly, que hay niños y hay niñas que no les interesa conectar el robot a la computadora y codificar. Eso es la última cosa que quieren hacer. Pero sí les interesaría explorar cómo se programa una semilla, ¿verdad? Cómo se programa una reacción química y que eso eche a andar el robot. Entonces, obviamente que tenemos que sacar a todo el mundo adelante, es una cuestión de ser creativos y saber que no todo el mundo sale adelante con las mismas llantas. Esta es una pregunta de Carol Picado de la Fundación. ¿Qué estrategias para mediar el aprendizaje con las enfermeras, y estudiantes y otros les han sido útiles para enseñar el prototipado o la programación de objetos? Sí, esto es fácil. Número 1. No nos interesan las maestrías que hayan sacado, se las pueden quedar en casa. Eso no vemos ninguna correlación entre estudios avanzados y creatividad de cosas que yo pueda sostener en la mano. ¿Verdad? No quiere decir que uno sea bueno y el otro sea malo, simplemente no hay una correlación. Número 2, no encontramos, estas son las cosas que se necesita fomentar líderes
que tengan un interés en explorar cosas nuevas. Yo sé que todo el mundo dice eso, me explico. Una de las cosas que más me llamó la atención y que se distinguían las enfermeras nicaragüenses de las americanas. Las nicas no querían enseñar sus prototipos porque cuando llegaba, y de hecho hacíamos talleres como lo que hicimos hoy, llegaba, cuando estaban las enfermeras, en bulla y hacían cosas y les enseñábamos, entraba el doctor y todas se quedaban calladas. Claro, habían cosas jerárquicas y más que todo de otra disciplina, ¿verdad? El médico dirige en ese sentido. Y entonces tuvimos que protegerlas de los médicos, pero sabíamos que eso siempre era un reto. En Estados Unidos, lo que nos sorprendió fue una frase, la voy a decir en inglés y después la traduzco, dijo, que me dijeron las enfermeras, nurses eat their young. Y en español quiere decir sí, es que en la enfermería las enfermeras se comen a los críos, básicamente, a las enfermeras jóvenes. Y lo que querían explicar es que se había creado una cultura en que la enfermera que ya tiene 20 años y que está ya en gerencia, por ejemplo, 20 años de práctica y está en gerencia o en administración y ese tipo de cosas, no deja que las enfermeras jóvenes exploren cosas que ellas no aprendieron hace 20 años. Y si las ven, se meten en problemas. Entonces, ese patrón creo que también lo vemos en educación y tenemos que cortarlo. Porque si no vamos a seguir, esas enfermeras, esas maestras y esos maestros jóvenes se van a convertir en esos líderes que después destazan a las ideas de los jóvenes. Y la tercera cosa es que si queremos un prototipado de una programación de objetos, tenemos que darles el tiempo de juego para que puedan explorar estas cosas. Es muy difícil. Es muy difícil agendar de 2 a 3 una sesión de innovación, lo que quiera decir eso. Eso no existe. Y si lo invitan a eso es una ficción. Este tipo de cosas, por eso hacemos estos cuartos en los hospitales, no talleres, porque no sabemos cuándo van a venir esas ideas y tenemos que darles un campo y un espacio para que puedan perseguirlas. Eso es lo que hemos aprendido, por lo menos en esa área, y creo que se puede aplicar en educación. Vamos a descifrar esto. Quiero agradecerlo y felicitarlo por su pasión y el respeto por las enfermeras. ¿A qué se debe? ¿De dónde les nació esto? ¿De dónde me nació esto? Yo me voy a quedar con esto y se la voy a enseñar a mi mamá. Le agradezco mucho, Kim. Yo nací prematuro y tenía una enfermera que me cuidó, que se llamaba Ruth, y después se volvió la enfermera de la escuela, y siempre le encantaba decir, ahí está José Francisco, ese es el prematuro que casi se muere. Y se lo debo todo a Ruth. No, son mentiras. Pero sí es verdad lo de Ruth. Ruth existe y hacía eso, pero no me nació por eso. Honestamente, a mí no me importan las enfermeras. Me explico. Yo no salí buscando, ay, qué lindas a las enfermeras, que no sé qué, que la valió. Las enfermeras, ellas solitas me valorizaron, me enseñaron el valor de su producto. Yo las respeto no porque son enfermeras, yo las respeto porque la verdad es que producen algo que es un valor agregado al sistema sanitario, no por su profesión, sino porque es punto y aparte, ¿verdad? Si hubieran sido los carpinteros del hospital, estuviéramos hablando de los carpinteros y los martillos secretos de los carpinteros en el hospital. Pero en este caso fueron las enfermeras. Y hasta el día de hoy las respetamos mucho y tenemos un poquito de no sé, un pedacito del corazón que nos parte y siempre las defendemos porque sabemos que luchan mucho
para que se les valoren dentro de su propio gremio. Gracias, José. Esta pregunta es de Clotilde Fonseca, de la Universidad de Costa Rica, exdirectora ejecutiva de la Fundación. En la mayoría de los proyectos mostrados es clara la relación entre necesidad e innovación. ¿Cómo generar esos ambientes de necesidad e innovación en contextos educativos? Ok, esa es buena pregunta, pero se puede desviar un poquito y quiero aclarar. Sí, hay cosas que hicimos que sirven, ¿verdad? Lo que quizás no vieron, porque ocuparíamos más tiempo, es detrás de cada una de esas diapositivas, hay quizás 20 prototipos que, número uno, no servían, pero nos dieron la habilidad para explorar una trayectoria de diseño para que termináramos en eso. Entonces, por una parte, obviamente, pasamos mucho tiempo buscando necesidades reales, pero también pasamos buscando necesidades reales dentro de un contexto de muchas ideas. Por ejemplo, los robots. Cuando empezamos a hacer los robots, era porque ocupábamos imprimir reactivos con una máquina muy cara que teníamos acceso en aquel momento y ocupábamos ver otra manera de imprimir. Pero si yo hubiera tenido acceso a esa máquina, los robots no los tendría hoy en día. Y lo interesante es que cuando empezamos a hacer los robots, y hoy vieron más o menos como una edición de los robots temprana, que la revivimos un poco para el taller y para otros talleres. Los robots de hoy escriben. Los que fueron al taller entenderán, pero no los que vieron las diapositivas de hoy. Pasamos casi año y medio con estos robots que escribían, reactivos, porque esa era la necesidad en aquel momento. Pero llega un momento en que te das cuenta que esas cosas pueden hacer otra cosa y te cambian totalmente la misión. Y lo que pasó en aquel momento fue que nos dimos cuenta que a pesar de que pueden escribir, pueden hacer cosas un poquito más complicadas si nos olvidamos del lápiz y utilizamos los reactivos como sustancias sólidas. Y ahora entonces los robots no solamente pueden imprimir reactivos, sino que pueden hacer cosas mucho más complicadas como transformación de plásmidos y ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es que sí, es importante tener en contexto de una necesidad real, pero también la flexibilidad de dejar que esa idea juegue un poquito. Porque si no, nos volvemos estaba hablando con una prima, tengo familia aquí, una prima mía, y ella quiere ser investigadora y le gustan los hongos aparentemente. Y es bióloga. Y me dijo, sí, es que yo quiero hacer investigación, sin embargo creo que lo que tengo que hacer es buscar algo más aplicado. Pero esa es una pena porque evidentemente lo que ella quiere hacer es hacer investigación básica que también surge de una necesidad. No es que nos sentamos y simplemente fifirifiamos y buscamos ideas locas. Todo tiene una necesidad, pero si lo volcamos de algo demasiado aplicado, estamos haciendo desarrollo, que ya no es lo mismo. Y eso es muy importante. ¿Se ha desarrollado algún sistema para detectar específicamente un nervio dañado, daño mecánico, no un típico marcador, sino algún sistema más bioquímico, poco invasivo? Yo no. No hacemos ese tipo de cosas, pero sí es buena idea. Esta pregunta es de Aileen Araya de Colipro. ¿Nos podrías explicar el proceso utilizado para poder llegar al prototipado? ¿Tienen algún modelo a seguir? Por ejemplo, Engineering Design Process.
Ay, estoy viendo a Briana para calmarme, mi estudiante. No. Explico. Tengo una diapositiva. Show Navigator. Un segundo. Esto, ¿verdad? Algo así. No sé quién hizo la pregunta. Dice Aileen. No sé dónde está Aileen. Aileen. Algo así. Exacto. Le explico el problema con esto. Y todo el mundo quiere la fórmula, en efecto. Y nosotros no tenemos una fórmula. Tenemos una perspectiva. Le explico el problema con las fórmulas y este tipo de engineering design process. Tomamos ideas de aquí, ¿verdad? O de aquí, todo esto o sea, yo no saqué de Google esto, pero todo el mundo tiene la misma idea, ¿verdad? Y aquí hacemos iteración y todo esto, y vamos filtrando y quedamos con algo aquí. Todos estos sistemas asumen que yo soy suficientemente inteligente para determinar cuál es este punto final. Y también asumen que el usuario no lo va a reinventar y que no tiene permiso. Y en eso, de hecho, en ingeniería se llama design lock, o sea, el candado al diseño. Y entonces nosotros, lo más cercano que usamos para un proceso de estos es reconocer que lo que tenemos que hacer es sí, hay que filtrar ciertas ideas, pero más que todo lo que tenemos que hacer es reconocer que una persona va a agarrar ese objeto y una persona lo va a tirar por este lado y otra persona lo va a tirar por el otro lado y otra persona lo va a tirar por otro lado, y tenemos que apoyar eso y diseñar los procesos casi prediciendo las tendencias de cómo lo van a modificar. Imagínense que la maicena solo viniera formulada para ser poleada y nada más. Se nos vuela a mitad de las recetas que utilizan la maicena. Entonces, a mí no me gustan ese tipo de procesos, y más que todo, en nuestra práctica no hemos visto realmente un algoritmo para la creatividad. Es que no existe. Uno tiene que jugar. El mejor proceso que nosotros tenemos es tener un vecindario y un kinder de estudiantes que sean creativos y curiosos. Y ese es el mejor proceso realmente. Parece un poco cursi, pero así va la cosa. Gracias, José. Con esa idea de cómo crear elementos de innovación y creatividad, cerramos la sección de preguntas y respuestas, y agradecemos a todos los presentes por acompañarnos. Un especial agradecimiento a José Gómez Márquez por acompañarnos en esta actividad. Quisiera que le demos un caluroso aplauso. Y por supuesto a los socios que nos permitieron traer a José y a su colega Briana esta semana a San José, la Fundación Cruza, por supuesto el Little Devices Lab de MIT y el restaurante Jürgens. Los reportajes sobre la presentación y el video de esta conferencia estarán disponibles en nuestro sitio web y en el canal de videos de la Fundación en los próximos días, y así lo notificaremos en nuestras redes sociales.